Teníamos que, a ver, vuelvo un poquito para arriba. Aquí la última vez que os actualizamos fue aquella votación, como digo, todos los diputados, excepto Ahn Cheol-soo y Kim Sang-wook del Partido del Poder Popular, abandonaron en la votación del 7 de diciembre del impeachment contra el presidente Yoon la Asamblea Nacional y por tanto no hubo quórum, no se llegó a los 200 diputados, a los 200 síes, por tanto el impeachment fracasa. Movilizaciones en la calle, huelga general de la Confederación de Sindicatos y presión del Partido Democrático insistiendo que se va a profundizar en la presión contra el partido y contra el presidente para que o bien dimita y se convocan elecciones o bien se le expulse del cargo y en efecto se convoquen elecciones. Teníamos aquí. Esto es lo último que nos llegamos a actualizar, ¿de acuerdo? Primero, según Yonhap, citando fuentes de las Fuerzas Armadas surcoreanas, el ex ministro de Defensa Nacional, Kim Jong-hyun, esto es el nombre, ya sé que tiene su WhatsApp, pero es que en Corea del Sur, en la península de Corea, en realidad, como los apellidos son tan pocos, hay muy poca variedad y todos los nombres tienen la misma construcción casi siempre, un apellido de una sílaba y dos al principio y dos sílabas conformando el nombre, pues se dan curiosidades como que el ministro de Defensa Nacional de Corea del Sur fuera Kim Jong-hyun, tal cual suena. Se supone que este ministro de Defensa habría planeado atacar a Corea del Norte como respuesta a una de las crisis de los globos de basura que hubo. No prosperó, no obstante, por algunas limitaciones que se le habrían puesto desde otros cargos, desde otras figuras del gabinete. Tuvimos que después del fracaso del primer impeachment, Lee Se-myung, el líder del Partido Democrático, principal figura de la oposición, quien parte como favorito ahora mismo a unas elecciones presidenciales en caso de que tuvieran lugar, calificó al Partido del Poder Popular, es decir, al partido de gobierno, al partido del presidente Yoon, como un partido sedicioso. Más información que hayamos ido recopilando. Después del fracaso del primer impeachment impulsado por el Partido Democrático, se espera que el Partido del Poder Popular ofreciese algunos compromisos con el Partido Democrático para evitar que volviesen a insistir en la vía del impeachment. Por ejemplo, se supone que el Partido del Poder Popular, el partido, como digo, de gobierno, le habría estado abierto a ofrecerle al Partido Democrático, por ejemplo, un gobierno bipartito, es decir, incorporar ministros del Partido Democrático. El Partido Democrático, insisto, también con las encuestas muy favorables para ellos en la mano, se niegan absolutamente a cualquier tipo de negociación. De hecho, insistieron Lee Se-myung y otras figuras del partido en que ellos van a impulsar, sea como sea, el impeachment contra el presidente Yoon Suk-yeol y que eso no está en negociación ahora mismo. Veíamos una suerte de colapso, o cierto colapso por parte del Partido del Poder Popular, porque se habría ya expulsado, por así decirlo, o apartado al presidente Yoon Suk-yeol de las tareas de partido, es decir, habría sido de facto expulsado de la organización partidaria. Esto es una crisis evidentemente muy notable, es decir, a Yoon Suk-yeol le quedan 3 años, algo menos de 3 años hasta el 2027 de mandato presidencial y lo que está planteando su partido es rechazar el impeachment contra él, pero al mismo tiempo plantear o ejecutar su expulsión de facto de las tareas del partido y de las decisiones del partido, es decir, se desvinculan de la figura del presidente Yoon y además insisten en que, aunque estén en contra de un impeachment, lo que plantean es pues, que el primer ministro o el líder del partido, Han Dong-hun, asuman las tareas presidenciales, algo que ciertamente en la Constitución surcoreana es difícil encontrar una justificación para de facto destituir al presidente y que ello no implique elecciones, sino que simplemente se termine el mandato liderado por otra figura del partido. Es algo un poco extraño, la verdad. Yo soy bastante escéptico con que lo vayan a lograr, primero porque me consta que no es constitucional, aunque como digo, las constituciones en Occidente luego se interpretan y se reinterpretan. Lo digo más bien por la correlación de fuerzas. Tienes a una oposición muy fuerte ahora mismo en las encuestas, con una importante movilización en la calle, con una huelga general indefinida e insistiendo en que el único escenario que contemplan es expulsar a tu presidente y que haya elecciones anticipadas. Teníamos que renunció a su cargo el líder legislativo, el líder en la Asamblea Nacional, uno de los líderes en la Asamblea Nacional del Partido del Poder Popular, Cho Kyun-woo, lo cual deja evidencia en mayor medida la crisis del partido. Y además abre las puertas a que
si en efecto la presión contra los diputados del Partido del Poder Popular está siendo tan fuerte como para que uno de sus líderes, Cho Kyung-nyo, tenga que dimitir, tenga que dejar su cargo parlamentario, eso abre la posibilidad de que, quién sabe, quizá en la próxima votación o en la siguiente votación de impeachment terminen esos 8 diputados. Ya tienen 2. Recordemos que Kim Sang-wook y Ahn Cheol-soo ya se presentaron en la Asamblea Nacional para votar a favor del impeachment. Es decir, se quedaron a 6 en la primera votación, pero quién sabe si reúnen los 6 que le faltan de cara a la siguiente votación. Teníamos... a ver, esto era importante, dadme un momento, que no quiero que quede sin contar. Y no quiero dejarme ninguna información, ¿eh? Yo quiero que aquí tengáis todo actualizado. Teníamos que el primer ministro Han Duck-soo, bueno, lo que os contamos, lo de asumir las tareas. Aquí, los 2 funcionarios que no han sido electos, porque recordemos que uno es primer ministro nombrado por el Parlamento y el otro es líder de un partido simplemente, plantean que asumirán las tareas del presidente, y el primer ministro Han Duck-soo defiende mantener las relaciones internacionales. En fin, es una situación de crisis muy importante en el partido. Estamos hablando de declaraciones, a ver, es desvincular al presidente del país, que llegó a ser presidente del país a través de tu partido, de las decisiones orgánicas, para desligarte de él, pero al mismo tiempo sostenerle de facto en el gobierno. Es muy complicado lo que están intentando hacer, las cosas como son. Pero bueno, por otra parte es cierto que mientras la oposición no reúna esos 8 diputados que necesita, pues bueno. Esto también era muy importante, cuidado. Jueces, fiscales, creo que son surcoreanos, han abierto oficialmente el caso contra el presidente Yoon Suk-yeol. Y por otra parte, tenemos aquí lo que os dijimos. Que este ministro de Defensa Nacional, Kim Jong-hyun, que os hemos dicho que, según fuentes del ejército, habría intentado convencer al gobierno de atacar Corea del Norte directamente. Ahí os decíamos que cuánto tiempo llevamos diciéndoos que la llegada de este sector marcadamente anticomunista al gobierno surcoreano era una bomba en la seguridad en la península de Corea. Bueno, y que habría estado involucrado en el incidente del dron que habría llegado hasta Pyongyang. Hace unos meses os contábamos que Corea del Norte denunció que el ejército surcoreano había introducido drones hasta su capital, hasta Pyongyang, para realizar tareas de espionaje. El ejército surcoreano, las Fuerzas Armadas surcoreanas lo negaron y parece ser que ahora, no digo que esto sea una confirmación definitiva, pero bueno, hay reportes que plantean que aparentemente quien tenía razón en aquel momento era Corea del Norte, al afirmar que ese dron formaba parte o había sido enviado por las Fuerzas Armadas surcoreanas. ¿Qué más? Kim Hyun-tae, comandante de las Fuerzas Armadas surcoreanas, se ha disculpado por la posición en la ley marcial y ha planteado que los miembros de su unidad, los militares de su unidad, fueron víctimas del anterior ministro de Defensa, Kim Jong-hyun, que habría apurado o habría presionado a esos militares para que apoyaran la ley marcial. Ahora vamos con preguntas, ¿eh? Esto ya no sé si es cierto, yo lo digo, esto lo dice la periodista Ye In-kim, que dice que este mismo Kim Jong-hyun, ministro de Defensa Nacional, el ex ministro de Defensa Nacional, solía leer el Mein Kampf de Adolf Hitler, según una fuente de una alumna o alumno que fue alumno suyo en la escuela militar. A ver, tenemos por aquí un perfil de Lee Se-myung, pero todavía yo creo que es pronto para ir con eso. Aquí. La Oficina de Investigación de Corrupción de Oficiales de Alto Rango de Corea del Sur, o más bien el jefe de esta oficina, ha ordenado una prohibición de viajes para el presidente Yoon Suk-yeol. Es decir, ahora mismo el presidente Yoon Suk-yeol no podría abandonar Corea del Sur porque está bajo investigación tras la declaración la semana pasada de esa ley marcial que condujo a ese autogolpe de Estado. Y al mismo tiempo teníamos nuevas presiones, como os he dicho al principio, por parte del Partido Democrático, que ya no solo van en contra de
del presidente Yoon, sino que parece que el Partido Democrático tiene una ofensiva que es contra todo aquel que impida que prospere el impeachment, atacan. Ejemplo, hemos visto que han pedido la expulsión de Chu Kyun-ho de la Asamblea Nacional y han pedido también un impeachment, ojo, ya no solo contra el presidente Yoon Suk-yeol, sino contra su primer ministro Han Duck-soo, que es el que ha dicho que asumiría funciones presidenciales a cambio de que dimita el presidente Yoon sin que haya elecciones anticipadas. Solo una vez en la historia se había expulsado de su cargo a un primer ministro por parte de la Asamblea Nacional y fue Kim Jong-sam en 1979, en aquel año transicional tras la muerte de Park Chung-hee en el 79 y el inicio del nuevo régimen militar entre el 80 y el 88 liderado por Chun Doo-hwan. Bien, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, quien a menudo... eso, lo que os he dicho, de que ya no puede salir del país por estar imputado como tal. Y yo creo que esto era toda la información nueva que tenemos. Vamos a ir recopilándola porque va a haber bastante, ya la anticipo. Y sobre todo vamos a ir atentos a esa votación que tendremos temprano. Esto es un poco actualización, reporte por parte o por el lado de Corea del Sur. Aprovecho para agradecerle a Álvaro _historia por esa suscripción con Prime. Vamos avanzando, lejos todavía, de esa nueva meta, porque la acabamos de actualizar. Todavía estamos a 24. Pero bueno, os agradezco como siempre que estéis aquí. A todos los que os habéis estado suscribiendo, ya sabéis que es fundamental para que Descifrando la Guerra pueda seguir haciendo el trabajo que hace de manera plenamente independiente. Y nada, que nos podéis ayudar, que todavía queda directo, que en un rato viene Ángel y aún me queda aquí un ratito. Que podéis apoyarnos con las suscripciones en Twitch, donando bits. También podéis con las suscripciones en la página web descifrandolaguerra.es. Muy recomendable la suscripción premium. Y también si estáis en YouTube, pues haciéndoos miembros, entrando a la página web, de todo. Gracias, como siempre, a todos por estar aquí y por vuestro apoyo. Bien, a ver si teníais alguna preguntita y si no, os comento del tema de mañana, el artículo que sacaremos mañana. Pero por ahora, a ver qué tal vamos de preguntas. A ver, recopilo por aquí. Veamos. ¿Está el presidente surcoreano en sus cabales? ¿Cómo decretó la ley marcial sin el apoyo de su partido ni de los militares? A ver, esto lo comenté en su momento, pero no pasa nada, lo vuelvo a traer aquí a colación. La hipótesis que yo manejo del por qué Yoon Suk-yeol, más allá... a ver, el otro día da un discurso televisado en el que pide perdón, dice que estaba desesperado. Bueno, yo os cuento un poco cuál era el contexto en el momento en el que Yoon Suk-yeol da el autogolpe, aplica la ley marcial y trata de hacer un autogolpe de Estado, y os expongo. Primero, su mujer se estaba pidiendo una investigación contra ella por corrupción. Segundo, estaba en un 20% de aprobación general, había sectores dentro de su partido que podrían estar abiertos a discutir un impeachment con el partido opositor. En fin, era una situación muy frágil en términos de capacidad de representatividad, de poder mediático, de apoyo popular. Tiene una muy mala situación y él hace un cálculo que es un todo o nada. Lee, y esto yo creo que lo hace correctamente, lo que digo, el nuevo orden liberal en el que se pueden hacer estas cosas, ¿no? En Occidente. Y al final llega un momento en el que lo único que le impide establecer un gobierno de corte militar o apoyado por los militares es la correlación de fuerzas interna. Él tampoco se equivoca al 100%, es decir, en efecto, él consigue hacer una reestructuración en el ejército, con los militares de 4 estrellas, jubilando a algunos, subiendo a otros que eran de su confianza, y en las Fuerzas Armadas en Seúl, él sí logra un cierto apoyo. Esto es así. Lo que pasa es que no logra que se movilicen en el resto del país. Pero... O sea, no fue tan locura. Solamente le salió mal, pero no fue tan locura. ¿Vale? Había logrado una acumulación de fuerzas. Más cositas. A ver, ¿qué comentáis? ¿Cuál? Es que no entiendo. ¿Cuál es el motivo principal del impeachment? A ver... Básicamente el haber intentado... A ver, realmente
desde que tienen lugar las elecciones en la primera mitad del año 2024, las elecciones parlamentarias en las que la oposición sale muy reforzada, insisten ya en la idea de que ellos pretenden echar al presidente Yoon Suk-yeol. Ellos lo plantean, lo ponen encima de la mesa y lo defienden, realmente. ¿Qué pasa? Que la ley marcial y el autogolpe, evidentemente, atropella los acontecimientos. Llega un momento, insistimos, que en aquel momento, en aquel día de la ley marcial ni del autogolpe, directamente el partido opositor y su líder, Lee Jae-myung, llega a decir que ya no reconoce a Yoon Suk-yeol como presidente. Entonces tú no puedes volver desde una declaración así. O sea, ahora la oposición tiene que insistir, insistir, insistir hasta que logran el impeachment. Pues has dicho que ya no reconoces. Es una crisis institucional, básicamente. Ha habido purga militar. Ha habido algunas dimisiones, sí. Los dos ministros que lo apoyan y él mismo pueden acabar en la cárcel. Bueno, de momento él está imputado. Y el motivo de la imputación es la aplicación de la ley marcial. Es decir, puede caer en un delito de traición, en un delito de sedición. Yo no sé, por supuesto, la verdad es que no soy experto en leyes coreanas, en leyes surcoreanas, pero bueno, entiendo que esa investigación podría llegar a conducir a cárcel, sí. No sería el primer expresidente surcoreano que pisa prisión, por otra parte. Pero los militares lo apoyaron, ¿no? Dijeron que hasta que él no quitase la ley marcial daba igual lo que dijese la Asamblea. A ver, es que las Fuerzas Armadas no son una institución homogénea, es decir, había sectores dentro de las Fuerzas Armadas que apoyaron al presidente Yoon Suk-yeol, que ya te habla de una nueva era, de una nueva época, es decir, que hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas surcoreanas que están dispuestos a apoyar un autogolpe y la instauración de un gobierno de junta militar, pero había muchos otros que no. Esa es la clave. ¿Qué más? A ver. Más comentarios. Entre la población hay algún tipo de apoyo hacia el golpe. Pues las encuestas indican que está en torno a un 10% de apoyo. Y venía de un 20%. O sea, no. A ver, sí, habrá sectores que sí, evidentemente, pero muy pocos. Siendo sinceros, Edu, ¿cómo puede ser que de 3 líderes que han dado o apoyado potencialmente un golpe de Estado, ninguno haya recibido un impeachment real? Uno de ellos haya sido elegido nuevamente, el otro, Bolsonaro, salga favorito en las encuestas de las próximas elecciones en Brasil y este esté librando también. Yo ya he dicho que se han roto los consensos del orden liberal en Occidente. Que se pueden hacer estas cosas. Y es un cambio muy notable de tesitura el estar en un momento en el que un autogolpe en un sistema liberal burgués al uso consolidado, muy consolidado como es Corea del Sur, que el hecho de que un golpe, un autogolpe prospere o no en un sistema así, ya no dependa de... ya es planteable. Es decir, hace 10 años lo más probable es que esto no hubiera pasado en estas mismas circunstancias y que si hubiera pasado hubiera recibido el rechazo rápido de la comunidad occidental. El hecho que nos evidencia lo que ha pasado en Corea del Sur es que el éxito de estos golpes ya solo depende de la correlación de fuerzas internas. Es decir, que si Yoon Suk-yeol hubiera sido más inteligente y hubiera organizado mejor el autogolpe, pues habría triunfado. Y que si hubiera triunfado, Occidente lo habría aceptado, el nuevo régimen. Porque la reacción de Estados Unidos no es inmediata. Estados Unidos condena el golpe 6 horas después, cuando los militares ya están fuera del Parlamento, la oposición ya ha votado, pero se guarda esas horas. Y yo creo que se guarda esas horas viendo, bueno, si esto prospera, pues yo tendré que aprobarlo. Así de sencillo. Ha dicho algo Corea del Norte de toda esta situación. No, Village. La verdad es que poca cosa. Corea del Norte, de hecho, sacó un comunicado de Siria, varios, pero no ha dicho nada, al menos en los... Este último, entre ayer por la tarde y hoy no lo he mirado, pero vamos, hasta entonces no habían dicho nada. A ver. Más cosas.
Deberíamos ver porque cierto presidente de la República Francesa puede estar cavilando algo de este tipo. No me atrevo a decir nada, pero tiene una vía constitucional para hacer algo así. Sí. Existe. La vía, desde luego, existe. Solo diré eso. Bien.